Amén, hermanos. Hoy continuamos con nuestra clase que hemos titulado Viviendo su plenitud, vive su plenitud, la cual el Señor nos ha permitido ya traer hasta la quinta sesión. Vamos rápido, el tiempo va pasando rápido. Esto fue ayer cuando el pastor Héctor comenzó. Y comenzó hablando en la primera sesión y exhortándonos a poner nuestros sentimientos en su lugar, a poner esas emociones en el lugar que corresponden. Después el pastor Héctor también nos estuvo hablando de cómo mirar el futuro con confianza, tener esperanza en él. Y terminó de hablarnos acerca del rol de la fe, cómo tenemos que caminar por fe y no por vista, sabiendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fe es algo que no podemos ver, es algo en lo que creemos. Y la semana pasada yo estuve compartiendo con ustedes el tema de puestos los ojos en Jesús. Estuvimos caminando sobre esta narrativa donde vemos a Cristo caminando sobre las aguas, a Pedro saliendo a las aguas, caminando, mirando a otro lado y hundiéndose al quitar los ojos de Jesús. Y en el día de hoy yo quiero ver esta quinta sesión, la cual hemos titulado Una vida de libertad. Una vida de libertad. Y es la vida que el Señor quiere que tú y yo vivamos. Nosotros hemos sido salvados por Dios para tener una vida libre. Una vida no de esclavos, sino una vida que vive de cara al sol, disfrutando de lo que el Señor nos ha regalado. Sin embargo, muchos creyentes hoy, creyentes que han venido a Cristo, que han sido transformados por la obra redentora de Jesús, viven esclavos. Muchos viven esclavizados a ataduras de pecado todavía, por la cual tienen que arrepentirse, dejarla a un lado y seguir caminando en santidad. Y hay otros a los cuales no se le habla mucho, pero hay otros que son esclavos de la ley que nos muestra el pecado. Hay otros que se han hecho esclavos de querer cumplir ciertos mandamientos, ciertos lineamientos. Y mi intención el día de hoy no es que salgamos de aquí con una mente de libertinaje, porque no es eso, sino es que vayamos a un centro donde el Señor nos quiere, a que vayamos a su verdad y podamos ver que el Señor nos ha llamado a disfrutar de libertad en Él, de plenitud en Él, sin temor, sino con gozo. Y es algo que muchos de nosotros, tristemente, perdemos y quizás hemos perdido. Y muchos de los que estamos aquí quizás somos esclavos hoy. No sé si tú lo sabes, pero tú puedes ser esclavo de la ley. Tú puedes vivir esclavizado a querer cumplir los mandatos de la ley simplemente porque son los mandatos de la ley. Y eso ha pasado con iglesias. Inclusive hay una iglesia que ustedes conocen que se basa en cumplir requisitos, cumplir mandamientos, y piensan que la relación con Dios se trata de cumplir un mandamiento, cumplir un precepto. Cuando mi relación con Dios no se basa en las leyes, mi relación se basa en lo que yo soy ahora. ¿Y qué es lo que yo soy ahora? Un hijo de Dios. Eso es lo que se basa en mi relación con Dios. No en que yo cumpla sus mandamientos, sino en lo que Él ha dicho que yo soy su hijo. Y lo que yo quiero que hagamos en la noche de hoy es que vayamos a la carta a los Romanos y nos vamos a encontrar con que el apóstol Pablo se había encontrado en esta iglesia, una nueva iglesia que estaba formándose en Roma, y que estos hermanos que habían conocido el evangelio estaban viviendo esclavizados de la ley. Y Pablo le dice, no. Ustedes no han llamado a ser esclavos, ustedes están llamados a ser libres. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 15 al 17. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Pablo, en este capítulo 8, les recuerda a la iglesia de Roma, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice. Ustedes no tienen por qué estar esclavizados una vez más. Y esto es una gran declaración. Pablo sabía que esta es una iglesia nueva con nuevos creyentes, y al ver este
grupo de mandamientos, ellos se iban a ver inclinados en depender de solamente cumplir estos mandamientos. Ellos iban a basar su relación con Dios en si estoy cumpliendo estos mandamientos o no. Y al ver que no iban a poder hacerlo, ¿qué iba a traer a sus vidas? Temor, tristeza, depresión, ansiedad. Y esa es la actitud como viven muchos cristianos. Muchos cristianos, en vez de estar viviendo en gozo, viven en frustración y depresión. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo no puedo. Es que esto es muy pesado. Es que la vida cristiana es gravosa para mí muchas veces. Es que yo no puedo con esto que me están mandando a hacer. Es imposible para mí. Y es verdad que es imposible. Por eso Dios nos ha dado su espíritu. Vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. Pero muchos de nosotros, en vez de disfrutar la plenitud de ser hijos de Dios, de caminar en libertad, vivimos frustrados y desalentados. Y nosotros debemos entender que esto es una batalla. Es una batalla. Pero una batalla que ya ganamos. Y la ganamos en Cristo. Martin Lloyd-Jones dice, la vida cristiana se trata de una lucha. De una batalla de compartir al pecado externo y al interno. Y estos cristianos quieren ahora seguir al Señor Jesucristo y vivir como Él vivió en el mundo. Y el desaliento y la depresión tienden a manifestarse precisamente cuando nos topamos cara a cara con esta cuestión. Nos topamos cara a cara con la cuestión de que queremos ser como Cristo, pero no podemos. De que queremos hacer lo bueno, como dice el apóstol Pablo, pero hay una ley en nuestro interior que nos hace caminar hacia lo malo. Vivimos en esta batalla constante de que estoy caminando bien, pero caigo. Y a veces me siento, yo no soy digno. Yo no soy merecedor de ser llamado un hijo de Dios. Y digo, esto es demasiado difícil. Y yo no sé si tú te has estado ahí, si algún momento tú te has encontrado la vida cristiana como pesada, si te has encontrado con que cumplir los mandamientos de Dios es algo gravoso, es algo como que yo no puedo con esto. Y es así, yo quiero recordarte en esta noche que el llamado de Dios para ti y para mí no es vivir esclavizado a una ley, sino es vivir para la gloria de Dios y vivir como lo que somos en Él. Lloyd-Jones dice, el espíritu de temor se dice a sí mismo, yo he entrado a la vida cristiana, me pregunto si seré capaz de vivirla. Es algo tan sublime, tan maravilloso y tan excelso. ¿Cómo voy a vivir algo? ¿Cómo voy a poder vivirla? ¿Cómo podré llegar a tales alturas? Entramos a la fe cristiana muchas veces como nuevos creyentes y vemos esto algo como tan grande, como algo tan pesado, que crea en nosotros una tristeza. Y crea en nosotros un espíritu de servidumbre. ¿Por qué? Porque ahora queremos relacionarnos con Dios, como yo decía, simplemente a través de cumplir leyes, cumplir mandamientos, los cuales muchas veces no podemos cumplir y abaten nuestra alma. Y Pablo quiere decir, y le dice a esta iglesia, ustedes son libres. Ustedes están llamados a ser libres. No se dejen dominar por el espíritu de temor. Ustedes van a volver a ser esclavos. Ustedes eran esclavos antes y van a volver una vez más a ser esclavos. Se te olvida quién tú eres. Es un recordatorio para ti y para mí hoy. Se nos olvida quiénes somos. Somos hijos de Dios. Muchas veces nosotros queremos con nuestras buenas obras, con querer cumplir los mandamientos, ganar el amor de Dios. Y pensamos, yo tengo que portarme bien para que Dios me bendiga. Yo tengo que cumplir esto para que Dios aplauda mi vida. Cuando no se trata de cumplir obras, se trata de honrarlo a Él. Esta semana, ayer mismo, el pastor D.T. English, pastor de una iglesia en Estados Unidos, predicaba en la capilla del Southern, que se reúnen todos los martes, y decía esto. La cita está en inglés, la voy a decir en español. Él decía, la vida cristiana no es un intento de ganar el amor de Dios. Es una respuesta a su amor. Y Él nos ha dado su espíritu como testimonio de que Él nos ama. Y ese espíritu es el que nos guía a toda verdad. Y el apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos.
y les permite clamar, Abba, Padre. Nosotros estamos llamados a vivir en libertad. ¿Cómo que? Como hijos. Porque eso es lo que somos. Tú y yo somos hijos de Dios. Si hemos creído en Cristo, si no hemos arrepentido de nuestros pecados, eso es lo que somos hoy, hijos de Dios. Que pueden venir a Él y decirle, Abba, Padre, Papito Señor, tú eres mi papá, pero también eres mi Señor. Ahora, ¿por qué se nos hace difícil muchas veces entender estas cosas? Se nos hace difícil porque nosotros no hemos entendido el concepto de adopción. Y la palabra dice que nosotros hemos sido adoptados por Dios. La adopción, cuando hablamos de adopción, queremos decir que hay una relación con la justificación en cuanto es declarativa y también es forense. La adopción otorga una posición objetiva, al igual que lo hace la justificación. La adopción representa esencialmente un pronunciamiento legal que nunca necesita repetirse. Una vez que somos adoptados como hijos, nuestra adopción tiene una validez permanente. Aquí hay padres en medio de la iglesia que han adoptado hijos. Y sus hijos adoptados, ¿tú sabes lo que son para ellos? Son sus hijos. Con los mismos derechos, con las mismas responsabilidades, con los mismos privilegios, con la misma muestra de amor, reciben el mismo amor que sus hijos naturales. ¿Por qué? Porque son sus hijos, adoptados por ellos. De la misma manera, nosotros somos hoy, en Cristo, hijos de Dios. Y por eso podemos vivir una vida en libertad, una vida plena en Él. Greg Ogden decía lo siguiente: como hijos adoptivos, podemos disfrutar del mismo favor que Jesús tiene con el Padre. Nosotros también somos la niña de los ojos de Dios. El placer de su amor, el deleite de su atención. Y si no obtuvimos todo lo que queríamos o necesitábamos de nuestros padres humanos, somos invitados aún más profundamente al placer que el Padre del cielo y la tierra tiene en su Hijo y en nosotros. Hemos sido incluidos en la familia y escuchamos al Padre decir: tú eres mi Hijo a quien amo. En ti tengo complacencia. Ahora tenemos al Padre que siempre necesitamos y que siempre quisimos. Yo no sé dónde tú estás hoy, yo no sé si tú te sientes abatido, si te sientes deprimido, si te sientes triste, si te sientes que la vida es muy difícil, que esta vida cristiana es muy pesada, muy gravosa. Si tú estás ahí, yo quiero recordarte lo que tú eres en Cristo. Tú eres un hijo de Dios que puedes disfrutar de todos los privilegios de un hijo natural, porque Dios nos ha adoptado. Él nos ha hecho suyos. Y por esa razón es cuando Cristo está con los discípulos y le dice: ustedes quieren saber cómo orar. Él le dice: ustedes cuando oren, háganlo de esta manera. Y comienza diciendo: Padre nuestro. ¿Por qué? Porque que nosotros le hablamos delante de quien nosotros venimos no es un extraño, no es un amigo, no es un conocido, no es un hermano, es mi Padre. Y como pueblo cristiano, nosotros debemos aprender a hacer nuestro por fe el hecho de que Dios es nuestro Padre. Y esa es la relación que Él quiere tener con nosotros. Una relación que no sea de cumplir reglas, de cumplir normas. Por ejemplo, en mi casa yo tengo 3 hijos y en mi casa hay reglas. En mi casa hay normas. Pero yo no quiero que mis hijos cumplan esas reglas para agradarme a mí. Y ellos no cumplen esas reglas diciendo: bueno, yo tengo que hacer esto porque a mi papá le gusta o no le gusta. No. Yo quiero que ellos la cumplan porque ellos saben que esas reglas son para el bien de sus almas. Que esas reglas son para bendecirle a ellos. Y que por eso no son gravosas. Y esa misma relación es que Dios quiere con nosotros. Que cuando vemos las normas, las reglas que Él tiene para nosotros, los mandamientos, lo veamos no como algo pesado,
sino como algo que yo quiero cumplir. ¿Por qué? Porque mi Padre lo ha determinado para mi bien. No porque yo me vaya a ganar su amor por eso, no porque sea algo que me gane el favor de Dios, sino porque es algo que Él lo ha dispuesto para mi bien, por amor a mí y para que yo sea un hijo que pueda vivir más plenamente en Él, disfrutar más de lo que Él ha creado, ha dicho y ha hecho. El reconocer que somos hijos de Dios no hace a un lado la reverencia y el temor piadoso hacia Dios. Eso es importante. Cuando yo reconozco que soy un hijo de Dios, no es que yo me acerco a Él ahora, ¿qué es lo que? No, porque Él sigue siendo Dios, sigue siendo santo, sigue estando en su trono, sigue siendo rey. Pero yo puedo acercarme a Él con confianza, como un hijo. No hace a un lado la reverencia y el temor piadoso hacia Dios. Lo que hace es que desecha el temor que viene aparejado por un espíritu de servidumbre, un espíritu que dice, yo solamente estoy aquí como siervo, que solamente sirvo y no disfruto los placeres de hijos. Y de ese espíritu nosotros debemos liberarnos, de ese espíritu de esclavo, porque no somos esclavos, somos hijos. Y hay un pasaje paralelo a este que estamos viendo en Romanos, que encontramos en Gálatas 4:6. El apóstol Pablo dice exactamente lo mismo a los Gálatas. Él dice, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Y esto es algo que nosotros debemos tener conciencia. Yo soy un hijo de Dios, y Dios sabe lo que ha hecho. No solamente que me ha adoptado para sí, sino que además de eso, Él ha enviado a su Espíritu. ¿Para qué? Para que su Espíritu me guíe a toda verdad. ¿Y fue un espíritu cualquiera que Él mandó? No fue un espíritu cualquiera que Él mandó. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿El espíritu de quién? El espíritu de su Hijo. El espíritu que sostuvo a Cristo en la tierra. El espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos. Ese espíritu Dios lo ha enviado a nosotros. ¿Para qué? Para que hoy tú y yo podamos venir a Dios con confianza, en libertad, diciéndole, Padre. Sin temor, sin culpa, sin miedo. Pecamos, me arrepiento. ¿Por qué? Porque Él hizo posible que yo pueda arrepentirme y que hoy Dios no me vea como soy, sino que vea a Cristo en mí. Y por eso yo puedo acercarme a Él con confianza. Porque Dios dice, tú eres mi hijo y te voy a dar mi espíritu para que Él te guíe a toda verdad. Lloyd Jones dice, la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos recuerda nuestra calidad de hijos. Sí, nuestra calidad de hijos adultos. No somos niños. El término mismo implica que somos hijos adultos y que hemos alcanzado la mayoría de edad. Somos hijos en el sentido más amplio y en el pleno ejercicio de todas nuestras facultades. Como hijo de Dios ahora, nosotros no necesitamos un tutor que nos siga guiando, que nos siga llevando. No, ahora yo soy un hijo adulto que puedo disfrutar de todos los privilegios. Yo no tengo que esperar la mayoría de edad para poder hacer mano, meter mano, como decimos aquí, a la cuenta de banco del reino. Yo tengo libertad ahora para venir delante de Él como un hijo adulto. ¿Por qué? Porque Él ha quitado mis ropas sucias, ha puesto sus ropas de lino fino, me ha vestido con su santidad, nos ha vestido con su santidad y nos ha vertido en nosotros su glorioso Espíritu. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad. Y tú te preguntarás, ¿cómo el Espíritu Santo hace esto? ¿Cómo el Espíritu Santo ahora en nosotros nos guía a toda verdad y nos permite vivir en libertad? ¿Cómo hace esto? Y Martin Lloyd Jones tiene una respuesta que a mí me pareció genial. Él dice, el Espíritu hace esto haciéndonos ver que el propósito de nuestra vida cristiana no es solo el de cumplir con ciertas normas, sino más bien el de complacer a Dios porque Él es nuestro Padre.
Y cuando yo entiendo esto, yo puedo vivir en libertad. Cuando yo entiendo esto, yo puedo vivir la plenitud que Dios me ha llamado a vivir. Sabiendo que no se trata de requisitos, no se trata de alcanzar un estándar, se trata de complacer a Dios. Y el Espíritu que mora en nosotros nos muestra esto. Y nos enseña que la vida se trata de esto. Lloyd Jones tiene otra cita muy similar. Y él dice, nuestra vida cristiana no consiste ya en reglas y estatutos, sino más bien en nuestro deseo de mostrarle a Dios nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo vivo agradecido del Señor. Y por eso cuando yo veo en su palabra que Él me dice, mantente puro, yo no veo eso como algo gravoso. Yo lo veo como algo que me complace. ¿Por qué? Porque yo quiero honrar a mi Salvador. Cuando Él viene y dice su palabra, que nosotros estamos llamados a vivir en comunidad, en darle a mi hermano cuando Él lo requiere, en llorar con el que llora, el que reír con el que ríe. Yo veo como eso algo como deleitoso, porque es parte de lo que Dios ha hecho para mi bien. Cuando yo vengo a su palabra y veo que Él me dice, Joan, tú tienes que congregarte todos los domingos. Yo no veo eso como algo pesado. Yo no pienso, bueno, mejor me quedo acostado viéndolo por internet porque puedo verlo por internet, que es más cómodo. Para mí venir a la iglesia no es algo gravoso. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha mandado a hacer. Y si Él me lo ha mandado a hacer, es para el bien de mi alma. Y por eso yo lo disfruto. Y esa es la razón por la cual vivir en plenitud, vivir en libertad, vivir la vida cristiana no está llamada a ser pesada. Porque la vida cristiana no es un conjunto de reglas. La vida cristiana se trata de una relación mía con mi Salvador a través de la obra de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. Y nosotros que estamos aquí hoy, que somos sus hijos, hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos vivir en libertad. Ahora quizás tú te preguntarás, pastor, pero ¿cómo yo realmente sé que yo tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé que yo soy un hijo de Dios? Yo tengo ese debate en mí, y probablemente muchos de los que estamos aquí, en algún momento no hemos cuestionado, ¿realmente yo seré cristiano? ¿Realmente yo soy un hijo de Dios? De verdad, yo cumplo sus mandamientos, vengo a la iglesia, pero es que yo peco y caigo. ¿Cómo yo sé que yo soy un hijo de Dios? ¿Hay alguna forma de saber que soy un hijo de Dios? Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el texto que leímos, lo dice. Romanos 8:16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pastor, entonces, ¿cómo yo sé que yo soy hijo de Dios? Porque Dios me da la certeza en mi corazón de que yo soy suyo. Dios me da el convencimiento y me asegura en mi interior de que mis pecados han sido perdonados. De que yo me presentaré un día delante del Padre y no me presentaré con temor, sino que yo me presentaré delante del juez justo sabiendo que mi abogado Jesucristo dirá, ese es mío. ¿Y cómo yo lo sé? Porque Dios me lo ha hecho sentir y me lo ha confirmado a través de su Espíritu. Pastor, pero un poco más amplio, ¿cómo Él asegura esto? ¿Cómo Él se lo asegura? Hay una cita de Hernán Oslen, si se pronuncia de esa manera, que fue un teólogo alemán del año 1800. Él decía, el Espíritu nos confirma que somos suyos, ¿con qué? En su consuelo, en su incitación a la oración, en su reprensión de nuestros pecados, en su atracción hacia obras de amor, para dar testimonio ante el mundo. En este testimonio directo del Espíritu Santo descansa, en última instancia, toda la convicción del hombre regenerado respecto a Cristo y su obra. ¿Cómo Él me lo asegura? Cuando yo en un momento de tristeza y aflicción, yo puedo sentir un consuelo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando en momentos que yo no sé qué hacer, el Señor inclina mis rodillas para que yo le busque en oración. Cuando yo peco y yo siento convicción de pecado. Yo no sé tú, pero
Antes de venir a Cristo, yo pecaba mucho y sigo pecando, porque sigo pecando. Pero antes yo pecaba sin conciencia de pecado. Yo pecaba y no sabía que estaba pecando. Pero ahora que estamos en Cristo, cuando nosotros pecamos, tú sientes convicción de pecado. Tú puedes sentir, fallé. Tú puedes sentir, Dios ha sido deshonrado con esto. Y es algo que anteriormente no podíamos hacer. Y esas son las muestras que Dios usa a través de su Espíritu para confirmarnos, tú eres mío. Cuando somos inclinados por Él a mostrar obras de amor a otros. No con el propósito de nosotros llevarnos la gloria, sino con el propósito de que Él se lleve la gloria. Cuando yo hago eso, el Espíritu da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Y en última instancia, cuando yo puedo saber con certeza de que lo que yo merezco es la condenación eterna, pero he recibido gracia, perdón, misericordia por Cristo, el Espíritu confirma y asegura a mi corazón de que yo soy un hijo de Dios. Dios nos ha confirmado y nos ha dado su Espíritu para que tú y yo sepamos, somos suyos, para que nosotros sepamos cómo caminar y cómo vivir. Hermanos, y aquí, en esa verdad, radica la diferencia entre el no creyente y el creyente. ¿En qué? En que el creyente posee algo que el creyente no tiene. Miren cómo Lloyd Jones lo dice. La diferencia esencial entre el hombre natural, es decir, el no creyente, y el cristiano consiste en que este último tiene el Espíritu de Cristo. No importa qué experiencia pueda haber tenido alguien, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. Ahí radica la diferencia entre el no creyente y el creyente. En que tú y yo tenemos algo hoy que nos da convicción, que nos da claridad de cómo debemos vivir. Hace unas semanas atrás estábamos estudiando una carta que escribió el pastor John Newton. Ustedes han escuchado la canción Sublime Gracia, probablemente varias ocasiones, el que compuso esa canción. Él está escribiendo una carta a un amigo. Y en esta carta, él le dice a este amigo que trate con cuidado un conflicto que él está teniendo con otra persona. La carta es extensa y la carta busca mostrarle a este amigo cómo tratar un proceso de conflicto. Y en esta carta, Newton le dice a este amigo, oye algo, si esta persona con el que tú tienes este debate, tienes este conflicto hoy, es cristiano, y tú quieres pelear con él, estoy parafraseando la carta, estás peleando la batalla equivocada. ¿Por qué? Porque estás peleando con un hermano. Porque él tiene el Espíritu de Dios igual que tú. Si esa persona no es creyente, también estás peleando la batalla equivocada. Porque le estás pidiendo que viva y actúe algo que él no puede hacer. Y esa es la verdad, hermanos, para nosotros. Para relacionarnos con otros. Cuando yo me relaciono con un converso, yo tengo que entender que él es un hermano, es un hijo de Dios. Cuando me relaciono con un inconverso, a la hora de medir sus obras, yo debo saber algo. Él no tiene el Espíritu que lo guía a toda verdad. Por lo cual, él no puede hacer más de lo que hace. Y no es justificando sus obras, él va a dar cuenta por sus obras. Pero cuando yo entiendo que a él le falta aquello que lo puede hacer entender lo que es el pecado, lo que le puede hacer entender cómo caminar correctamente, como a él le falta eso, yo lo juzgo de una manera diferente. Y eso aplica a todas nuestras relaciones. Quizá tú tienes un esposo que no es creyente y tú le estás pidiendo que sea como el esposo cristiano, pastor. Él no puede hacer eso. Tenemos hijos que no son creyentes y le pedimos que sean obedientes, que vengan a la iglesia, que lean su Biblia, que actúen como un cristiano devoto, cuando no es cristiano devoto. Tenemos relaciones laborales con un supervisor, con un colaborador y queremos que actúen de una manera piadosa, cuando realmente no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Pero nosotros sí, porque somos sus hijos. Y como somos sus hijos, podemos caminar en luz, podemos caminar en la verdad. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les recuerda, ustedes son mis amados,
que siempre han sido obedientes, que han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y dice, oigan, cuiden su salvación, no porque la vayan a perder, porque vimos que si somos adoptados, Dios no va a tirar eso a un lado. El Espíritu que mora en nosotros no viene hoy y mora en nosotros y dice, bueno, te portaste mal, salí de ti. Nosotros no hicimos nada para ganar nuestra salvación, así que no podemos hacer nada para perderla. Y el apóstol Pablo le dice, cuiden su salvación, mantengan su santidad, pero recuerden, Dios es que obra en ustedes, tanto el querer como el hacer. ¿Y a través de quién obra en nosotros el querer como el hacer? A través de su Espíritu que mora en nosotros, que nos guía a toda verdad porque somos sus hijos. Tú y yo debemos cobrar conciencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Debemos poner los ojos en Él, debemos buscar su ayuda, debemos apoyarnos en Él. Y ¿saben qué, hermanos? Esto es algo que nosotros no lo recordamos a diario. A nosotros se nos olvida que Dios está en nosotros todo el tiempo. Él ve lo que nosotros vemos, Él escucha lo que nosotros escuchamos, Él sabe lo que nosotros pensamos, porque Él mora en nosotros. El lunes pasado estábamos reunidos en el grupo pequeño y uno de los hermanos estaba contando un testimonio de algo, porque estamos hablando precisamente del Espíritu Santo. Y este esposo en ese momento está contando cómo él y su esposa, unas semanas antes, estaban camino al grupo precisamente y estaban discutiendo. Y el esposo en un momento le alzó la voz. Esto es algo que ellos testificaban y contaban. El esposo en un momento le habló la voz. Y la esposa le dice, ¿pero por qué tú me hablas así? Y él le dice, aquí nadie nos está viendo. Y la esposa le respondió, Dios está con nosotros aquí, Él nos está viendo. Y él decía, cuando ella me dijo eso, fue como una galleta. Me desarmó. Porque realmente en ese momento yo recordé que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos bajo los ojos de Dios. Porque Él mora en nosotros, Él está en nosotros. Y tú y yo debemos recordar eso todos los días. Todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, debemos recordar que Dios está en nosotros. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, le dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y estamos llamados a honrar a Dios. Muchas veces nosotros venimos en oración a Él constantemente, pero se nos olvida que a quien le oramos no está distante, está dentro. A quien clamamos no está a un cielo de distancia, está morando dentro nuestro. Cuando yo me siento derrotado, yo tengo el Consolador que mora en mí. Cuando yo siento que mi vida no tiene propósito, yo tengo el Dios de paz que ha dicho, tú eres hijo mío. Y yo te he llamado para que tú seas un real sacerdocio, una nación santa, parte de un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que tú anuncies las virtudes, mis virtudes, que te llamaron de las tinieblas a su luz admirable. Cuando yo no me siento amado, yo puedo recordar, yo tengo a Dios en mí, que me dice, tú eres mi hijo, yo te amo. Esa verdad, yo necesito abrazarla todos los días. Porque somos moradores del Espíritu de Dios, que mora en nosotros para hacernos sus hijos. Qué bonito, soy hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa, según el apóstol Pablo, que si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Tú has entendido esa verdad? ¿Tú has entendido que tú eres coheredero con Cristo?
que todo cuanto Él tiene te pertenece a ti, te pertenecerá a ti, que tú vas a poder disfrutar de eso. Que hoy tú puedas abrir tu internet banking y estar en cero la cuenta, o con 36 pesos, como alguien me enseñaba ayer. Pero hay una morada eterna que tiene todos los tesoros que nosotros ni siquiera podemos imaginar para nosotros. Porque Dios nos ha hecho suyos, nos ha hecho sus hijos. William Newell decía lo siguiente, refiriéndose a este concepto de que somos herederos de Cristo. Él decía: no podría tener la presunción de escribir estas palabras si no estuvieran en el libro sagrado de Dios, es decir, en la Biblia. Que un hijo culpable, perdido y desdichado, ahora se diga de él que es coheredero con Cristo, el eterno hacedor de todas las cosas, el amado del Padre, el justo, el príncipe de vida, solo Dios, el Dios de toda gracia. ¿Tú puedes creer eso? Que de ti y de mí se dice no solamente que somos hijos. Tú eres hijo, pero te va a tocar, vamos a decir si tú estás en el testamento, a ver si te toca algo. No. Aquí no es a ver si nos toca algo. Aquí es que somos coherederos en partes iguales con Cristo. Si a Él le tocan 10, a mí me tocan 10. Porque eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esa es la manera como tú debes afrontar la vida cristiana cada día. Y es el llamado que yo quiero hacerte en el día de hoy. Es el llamado que queremos hacer a través de esta serie. Un llamado a vivir no en tristeza, sino en plenitud, sabiendo lo que somos. No hay nada que nos va a dar más libertad que saber lo que somos. Yo le digo mucho a mis hijos, y más en este tiempo que hay mucho bullying y demás, si ustedes saben lo que son, el bullying no les va a afectar. Porque de ti pueden decir lo que sea. Y tú sabes quién tú eres. Y yo le doy gracias al Señor que a temprana edad yo pude entender ciertas cosas respecto al bullying. Bueno, y tengo una prima por aquí que me conoce de chiquito, que a mí me relajaba muchísimo cuando yo era chiquito. Y a mí los relajos me pasaban por arriba. ¿Por qué? Porque yo sabía quién yo era. Y porque yo sabía que en mi casa había alguien que me amaba y no importara lo que pasaba afuera. Y eso es lo que yo debería entender hoy. No importa lo que digan de nosotros, no importa lo que nosotros digamos de nosotros mismos, yo soy quien dice que Dios es. Yo soy quien Dios dice que soy. Y Él dice que yo soy su hijo amado, coheredero con Cristo. Lloyd Jones dice: la manera de librarnos del espíritu de servidumbre y del temor es saber que si somos hijos de Dios, nuestro destino es el cielo y la gloria. Y que todo lo que vemos dentro y fuera de nosotros no puede alterar ese plan. Así que la vida cristiana es cuestión de prepararse ¿para qué? Prepararse para ello. Prepararse para ese día glorioso, cuando le veremos a Él cara a cara, cuando disfrutaremos de Él eternamente, cuando ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tribulación, no habrá que bregar más con DGI, con AME, con gente en la calle, con ladrones, con nada de eso. ¿Con qué? Con lo seguro, nada de eso. Se acabó ya el plan piloto. Estamos resueltos porque estamos esperando algo más. Y el apóstol Juan lo dice igual. Le dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Se purifica, así como Él es puro. Entonces, mis amados hermanos, la vida cristiana no se trata de cumplir normas, de cumplir reglas. Se trata de vivir con los ojos puestos en Él, confiando en Él, dependiendo de Él, viviendo para su complacencia, porque Él es nuestro Padre, nos ha dado su Espíritu para que podamos vivir en santidad y para que podamos caminar de la manera que Él quiere que nosotros caminemos. Lloyd Jones cita, y con esta cita cierro, dice: no hay nada tan bien calculado
como promover la santidad, como el darnos cuenta. No hay nada tan bien calculado para promover la santidad como el darnos cuenta de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Que nuestro destino es cierto y bien definido y que nada puede evitar que así sea. Hermanos, nada puede evitar que nosotros disfrutemos de la plenitud que Cristo compró en la cruz para nosotros. Nada. Un día le veremos, un día estaremos en su presencia, un día estaremos contemplándole. Mientras tanto, disfrutemos de esta vida que Él nos ha dado en libertad, con gozo, con plenitud, sabiendo que somos sus hijos y que Él nos ha dado su Espíritu para que caminemos en verdad y para que sintamos y confirmemos cada día lo que somos: hijos de Dios, coherederos con Cristo. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.